Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos, en Te Digo la Otra, aquí en la Uniradio, al filósofo Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, que también participó como uno de los coautores en el libro Introducción a la Renta Básica Universal, de la Universidad de la República, hace unos poquitos años. Y justamente sobre ese tema es sobre el que queremos hablar con Nelson, como en su rol de académico, de investigador, de pensador, sobre este tema de la Renta Básica Universal que se viene discutiendo tal vez más que nada en el mundo académico, pero cada vez más también en el mundo político, ni que hablar a nivel internacional, y de a poco también en Uruguay, ¿no? Empezamos a ver cada vez más actividades de académicos que haciendo disertaciones sobre este tema. Incluso el MPP, el sector del Frente Amplio, también como que ha tomado bastante esta bandera y empieza a hablar de eso a nivel más de la política partidaria. Y para ver de qué se trata esta idea de la Renta Básica Universal, de dónde viene la idea, un poco los orígenes y un poco ¿qué onda esto hoy en Uruguay? ¿Qué podría pasar? Es que lo recibimos. Muy buenas noches, Nelson. Gracias por acompañarnos en la Uniradio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un placer realmente estar por aquí. Muy bien, Nelson. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Renta Básica Universal? Bueno, a ver, primero quisiera hacer un reconocimiento a la profesora Lía Berizo, que coordinó esta investigación, que hoy tiene problemas de salud y creo que vale la pena recordar su generosidad para haber conformado el equipo en el Instituto de Filosofía en Humanidades y Filosofía de la Práctica. Bueno, a ver, el tema renta básica, yo ya tengo algunos años más que ustedes, ¿no? Y recuerdo cuando configuramos lo que fue los orígenes del Foro Social Mundial en Chicoutimi, en el norte de Quebec, en el encuentro de los pueblos que se había configurado, donde comenzaba a discutirse a partir de la crisis que se venía en toda América Latina, las primeras que se estaba vivenciando luego de la crisis de los 80 y todo, ahí ya se estaba hablando en lo que era desarrollo local y renta básica, es decir, la importancia que tenía pensar los procesos que se estaban dando socialmente, de transformaciones ya tecnológicas, sociales, económicas. A la vez, todos éramos lectores de Philippe Van Parijs, un economista y filósofo belga, que había sacado en el año 86 un pequeño opúsculo que se llama La Vía Capitalista al Comunismo. Es decir, a partir de la crisis que se estaba produciendo y que eclosiona de alguna manera en lo que va a ser el socialismo de Estado, en lo que fue la Unión Soviética, la experiencia de decir, bueno, los movimientos sociales y la academia pensaban la necesidad de ver cómo se instalaba una sociedad nueva y distinta, es decir, ¿no? Entonces desde ahí es que tanto la lectura de lo que vienen a ser los procesos académicos de esa época que se instala el neoliberalismo y entonces hay una gran contradicción teórica sobre cómo los problemas de justicia pueden rescatarse a partir del hecho de que el mercado se había totalizado, digamos, ¿no? Claro. Y hay una cuestión ahí, por lo menos algunos autores que son interesantes. Yo vengo leyendo con atención a Bregman, a Rutger Bregman, el autor de Utopía para Realistas, filósofo holandés que habla de... que en realidad tiene una propuesta que intenta, si se quiere, seducir tanto a la izquierda como a la derecha. Y habla de la renta básica como una idea que tiene la potencialidad de seducir a los dos lados del espectro político. ¿Por qué dice esto Bregman? Bueno, claro, uno a priori diría, la renta básica es obviamente una idea como de izquierda, ¿no? De dar un ingreso incondicionado al conjunto de la ciudadanía. Es como una idea socializante. Pero Bregman dice, bueno, pero a la vez, si tú sos un liberal y lo que más te molesta es la presencia tan fuerte del Estado interviniendo sobre la vida de las personas y sobre todo en políticas y programas, focalizados, que tienen una lógica bastante panóptica a veces, ¿no? De control sobre las poblaciones. Claro. La renta básica universal, si se quiere,
tiene también un aire bastante liberal, bastante decir, bueno, el Estado te da la plata y después vos con tu vida hacé lo que quieras, lo que puedas, pero no vamos a estar encima tuyo, el Estado protector, interventor, diciéndote lo que tenés que hacer. Digo, a ver, esto es parte del debate. Tú introducías, y yo creo que sí, digo, amigos del MPP, que sé que, bueno, el Pacha es uno de los que con ese tema también se ha metido, la diputada Galán en este momento, pero sería un error creer que solo dentro de la izquierda es el MPP, digo, porque uno puede rastrear esto muy bien en gente que está vinculada a la democracia cristiana, al MPP, al Partido Socialista, al Partido Comunista y no solo a la izquierda, porque tú lo estás trayendo y esto es importante. Es decir, el concepto de renta básica tiene un espectro muy amplio, porque autores ultraliberales como Hayek y Friedman reivindican la renta básica. Y acá es parte del dilema académico, político, ideológico que hay que abordar. Es decir, por un lado, el hecho de qué es lo que sería común, y es el concepto de que la renta básica busca amplificar la capacidad de la libertad. Exacto. ¿Está? Bueno, este sería el punto común. Pero es el debate que tenemos respecto a qué es ser libre. Si la libertad es solo la posibilidad de estar en el mercado, o la libertad es una condición real en la que yo estoy posibilitado para valerme y desarrollarme en mis posibilidades, donde necesariamente entonces ahí juega el ser social y el Estado. Entonces, acá el quiebre hay que verlo desde esta perspectiva. Lo que unifica es que se vería la renta básica como una posibilidad de darle posibilidades al individuo, a la persona, para desarrollar su libertad. Ahora bien, cuando decimos libertad, podemos estar hablando de la libertad solamente en la condición de valernos del mercado, o la libertad como el desarrollo de las posibilidades y potencialidades de la persona. Entonces, acá hay un quiebre fuerte entre las visiones más socializantes o socialistas respecto a la renta básica, que dicen la renta básica emerge como una posibilidad de repensar el estado de bienestar en sus dos condiciones más complejas. Una, que hace al hecho de que los estados de bienestar se han burocratizado fuertemente. Y entonces las rentas condicionadas o los mecanismos para dar sustento a la viabilidad de la seguridad social, del trabajo y todo, tienden de alguna manera a dejar entrampado al ciudadano y lo desmoviliza. Entonces la renta básica sería un mecanismo para poder potencializar esa libertad real que le llama Philip Van Parijs, esa libertad integral, esa libertad como posibilidad de valerse de oportunidades, pero no como un individuo solo en el mercado. Para los liberales, como tú decís, es un buen mecanismo para desmontar las estructuras del estado de bienestar y entonces dejar al individuo enfrentado solamente con su iniciativa al mercado. Por eso los debates que hoy se están dando en Europa pueden salir para cualquiera de los dos lados. Por eso el debate académico debe fundamentar qué es lo que estamos diciendo cuando introducimos un instrumento de estas características o una nueva forma de inclusión social, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que este debate no es menor, porque en el acuerdo que llamaríamos democrático de que la renta básica sería una base de subsistencia para que todos los individuos dentro de una sociedad puedan tener el sustento para vivir, ¿qué contenido le estamos dando a esto? ¿Sí? No es menor, ¿no? Es decir, entonces, si le estamos dando el contenido de que es un escalón para poder valerse de otras dimensiones, como por ejemplo son los derechos sociales de educación, salud, ¿sí? Es decir, pero entonces la persona no estaría enfrentada solo al mercado para resolver sus necesidades. Llegan mejores condiciones a hacer uso del aparato de bienestar. De bienestar, es decir, a lo que la sociedad tiene como acumulación, porque acá la discusión que yo creo que hay que dar es en tres planos. Una, tiene que ver cómo entendemos la libertad en relación a la democracia, cómo entendemos la producción de capital y socialización del capital, ¿sí? Y tercero, cómo esto se revierte como distribución en la sociedad. Y para ser concreto, es decir, en cuanto a lo democrático, no hay viabilidad de las democracias con desigualdades económico-sociales importantes, ¿no? Y lo estamos viendo, la crisis de Brasil, la crisis de América Latina, tiene que ver que no se han podido superar ciertas desigualdades, entonces son más vulnerables las sociedades. Por tanto, una renta básica daría mayor autonomía a las personas para poder hacer de la política una posibilidad del soberano y no solamente de ser manipulado. Respecto al desarrollo del capital, el capital no es solo una generación de los individuos, sino que es de la sociedad. Entonces, lo que la sociedad ha generado como capital hoy es exponencial. Ninguno de nosotros, por más capacidad que tengamos,
somos los que nos apropiamos directamente del capital, sino que se produce para la sociedad. Entonces, cómo esto se revierte en distribución es uno de los argumentos fundamentales para decir de que se requiere de que lo que una sociedad produce democráticamente lo genere como un mínimo aceptable para la inserción social. Entonces yo creo que es este argumento, el entender la renta básica en su visión social y no solo del individuo aislado, es fundamental para cómo los introducimos en la discusión. También los que hablan de que, bueno, de que es una reforma al capitalismo en un momento en el cual de la cuarta revolución industrial, ¿no? Digamos que en pocas décadas vamos a tener problemas importantes en el mercado laboral porque va a haber máquinas y robots haciendo actividades que hoy hacen seres humanos, ese riesgo que en todos lados empiezan a aparecer los mapas de qué tan en riesgo está tu profesión, qué tan en riesgo estás de ser sustituido por un robot, etcétera, que a veces parece ciencia ficción, pero que sucede y que va a suceder eventualmente. Es decir, bueno, si ante esos cambios en la economía, en la producción, vamos a dejar que simplemente los dueños de los robots sean ultra, hiper, mega ricos y después todo el mundo fuera del sistema sin poder trabajar ni consumir, o si de alguna forma eso tiene que llevar a alguna lógica de distribución como puede ser esto de la renta básica. Pero es interesante que hay autores que lo plantean como una reforma dentro del capitalismo, una reforma del capitalismo que no es socialismo. Bueno, aquí trajiste varios temas a la vez. Uno es si en realidad la renta básica lo que hace es reformular o ajustar el capitalismo para que el capitalismo continúe, o lo que dice Philip Van Parijs es la vía para llegar al socialismo. ¿Sí? Es decir, cuando uno lee El Capital de Marx, se encuentra que para Marx el desarrollo de las fuerzas productivas era la que iba a generar el resultado. Por tanto, aquí lo que se está diciendo es que el desarrollo de las fuerzas productivas debe ser socializado en una base común. Por tanto, de esa perspectiva, de una perspectiva neomarxista que se llama, no sería contradictorio utilizar el proceso del capitalismo para llegar al comunismo, ¿sí? Quizás el intervenir en el desarrollo de las fuerzas productivas y frenar ese movimiento no daría la posibilidad del futuro. Y la crisis del siglo XX deja abierto esta discusión, que es otro tema, digamos, ¿no? Tú traías un segundo tema, que es si en realidad la robotización, la inteligencia artificial va a suplantar al factor humano. Y esta es una discusión que hay que verla en dos planos. La primera es que en realidad las distintas revoluciones tecnológicas lo que han hecho es destruir un tipo de empleo y generar otro tipo de empleo. Claro. Entonces, no necesariamente, y Rodrigo Arín decía muy bien, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, decía, no necesariamente va a desaparecer el empleo, va a haber otro tipo de empleos, ¿sí? Pero lo que se destruye más rápido los empleos. Entonces las personas quedan más vulnerables. Por tanto, la renta básica no es por el hecho de que las personas van a quedar para siempre, sino que los cambios son tan rápidos y permanentes que hace que necesitamos una estabilidad básica. El otro es la distinción entre empleo y trabajo. Es decir, empleo es aquella dependencia por un monto de recursos que el cual yo me voy a emplear. El trabajo es una condición de acción humana, por tanto, las personas que en su casa cuidan a gente, ¿no? O sea, vamos hacia una sociedad donde el cuidado, acá el Sistema Nacional de Cuidado, va a requerir lo que las máquinas no van a poder hacer. Entonces, el hecho de que la inteligencia artificial, la robótica, deberá tener impuestos, como dicen algunos, para socializar ese capital que se genera, no significa de que no emerjan nuevas formas de trabajo. La renta básica no necesariamente es porque desaparezca el empleo o el trabajo, como dice Rifkin, que yo lo he utilizado muchas veces y lo he dicho así, pero lo quiero clarificar, es que va a haber una destrucción de empleo más rápida, una transformación de empleo más rápido, y es esos procesos que hace que se reclame un mínimo común como le permita al ciudadano ser parte de esa sociedad. Es decir, que la renta básica es lo que le permite sobrevivir y adquirir la capacidad de un nivel de autonomía donde se valdrá del trabajo o del empleo para aumentar su renta. Estamos hablando de una renta básica. Claro. La renta media y alta estará ligada al hecho de la iniciativa, la capacitación o las oportunidades que se den. Bien, Nelson, te quería preguntar, vos un poco traías a colación el hecho de que en Europa se está empezando a debatir esta cuestión de la renta básica universal con un poco más de fuerza que en los últimos años, y se me ocurre el caso de Suiza, en donde en realidad los ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar esto en un referéndum y lo rechazaron. Entonces, en ese marco te quería preguntar, en estos debates así que ustedes han estudiado en concreto, en algunos casos en particular, ¿qué actores políticos has visto que han sido tradicionalmente los impulsores o los favorables a este tipo de medida, y quiénes han sido los detractores más clásicos que han ubicado? Y por otro lado, te quería preguntar si existe alguna experiencia que ya se esté aplicando o que se haya aplicado en el pasado, que
se pueda citar de repente como para que la audiencia pueda comprender un poco mejor de qué estamos hablando. Bien, a ver, creo que esto hay que verlo de forma transversal. Si nosotros agarramos izquierda y derecha, está transversalmente cortado quiénes están a favor y quiénes están en contra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran discusión es si la renta básica atenta contra la cultura del trabajo. Claro, y esa es la discusión más vieja que... Es la discusión más vieja, entonces hay liberales y marxistas que creen que se encuentran de la Iglesia Católica que dicen no, la cultura del trabajo es lo fundamental. Y como es lo fundamental la cultura del trabajo, la renta básica va a traer... Vagos, perfecto. Entonces, esto llevado al extremo por ultraliberales, dicen de que un seguro de salud y la educación gratuita también trae vagos. O sea que no necesariamente un instrumento de esta característica haría que las personas no se desarrollaran. Pero cuando tú me preguntás, o sea, creo que hay que verlo transversalmente. La primera cosa que está en conflicto es la cultura del trabajo, ¿no? Aquellos que defienden la cultura del trabajo. Entonces ahí hay gente de izquierda, gente de centro y de derecha que se van a parar en esta lógica de la cultura del trabajo. Hoy lo vemos en Uruguay, cámaras empresariales o dentro del PCNT, que tienen la misma lógica, dentro del gobierno también es lo mismo. Entonces, lo otro hace a que si las transferencias no condicionadas, como sería la renta básica, es decir, una transferencia no condicionada para que yo con un monto de dinero tenga la subsistencia y tome autonomía, favorecen la capacidad de la innovación y la creatividad, o lo que generan es que las personas se desagreguen, ¿sí? Claro. Entonces, en estos días tuvo la discusión respecto a las asignaciones familiares, que son transferencias condicionadas, ¿sí? A la educación y a la salud. Yo creo, y compartiendo lo que dice la ministra Arizmendi, creo de que las asignaciones familiares, primero hay que saber cómo surgieron. En este país no surgieron condicionadas, eran para la subsistencia de las familias que tenían hijos, es decir, para la viabilidad de la subsistencia, no para que fueran a la escuela de educación. Son objetivos políticos, todos ellos deseables, pero separados. Perfecto, ¿no? Yo debo socialmente impeler a que la gente vaya a estudiar y se cuiden la salud, tengamos claro, pero el mecanismo del instrumento no tiene por qué ser la asignación familiar. Entonces, debemos utilizar cada instrumento en su lugar, ¿sí? Entonces, tú me preguntabas históricamente cómo surge esto. La renta básica, ya desde el mundo griego, para Pericles, las democracias son viables si los ciudadanos tienen un mínimo básico para poder tomar decisiones. Luego tenemos a Tomás Moro, ¿no? En la utopía, que es quien instala esta idea en una comunidad utópica, ¿sí? Es decir, donde la tradición cristiana va a tener un peso fuerte. Después tenemos a Thomas Paine en el liberalismo, ¿no? Que va justamente a condicionar el tema de las herencias, ¿no? Acá la gente sería una que sepa que en Estados Unidos, un país liberal, el impuesto a la herencia es casi un 70%. ¿Sí? El impuesto a la herencia no es una cosa privativa de los individuos, sino que es un impuesto para ser devuelto a la sociedad. Para Thomas Paine podía ser devuelto en este sentido. Y hablando de Estados Unidos, la experiencia de Nixon, que casi durante el principio de su gobierno estuvo muy cerca de aprobar una renta básica universal. Totalmente, ¿no? En esta visión liberal conservadora que hoy se aplica, por ejemplo, en Alaska. En Alaska se aplica. Y entonces se aplica en Alaska, se aplica en una forma más de visión de izquierda en Cataluña, en una cierta experiencia, fue rechazada en Suiza por esta cultura del trabajo. Ahora Canadá. Se está aplicando en Finlandia y en Canadá, pero ligada a grupos pequeños todavía, a grupos vulnerables y no a la universalidad, ¿sí? Entonces, yo creo que la importancia de ver de que el concepto de renta básica está a la base al derecho, como lo fue en el siglo XVIII para Rousseau, que todos nos educáramos, que todos votáramos. Bueno, el siglo XXI tendría que tener la apuesta a que todos tuviéramos una renta básica para ser parte de la sociedad. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.